Estoy feliz de presentar a mi amigo y una referencia, a alguien que ha sido siempre una fuente de inspiración, Javier Gómez Rodríguez. Bienvenido al canal. Gracias por la invitación. Javier ha dedicado su vida a las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti, filósofo indio, una de las mentes más brillantes del siglo XX, incluso más allá. Preguntarte, ¿qué es un verdadero diálogo, ¿no? ¿Cómo solemos hablar en la sociedad? ¿Y cuál es la diferencia de un verdadero diálogo, tal como lo exploraste con Krishnamurti, con David Bohm y con tu propia larga experiencia en ello? Mm, Es una buena pregunta. Am, el diálogo significa fundamentalmente comunicación a través de la palabra, diálogos, día a través y logos, la palabra, aunque más bien significa el significado. Entonces, una transmisión de significado Ujú. que se comparte. Comunicación, ¿qué significa? Que algo se establece en común entre una persona y otra, y lo que se establece en común es el significado. Y eso es lo que va. Y lo que tenemos en nuestra sociedad generalmente, en nuestras relaciones, es una falta de sentido común, de significado común, de compartir. Ese elemento de compartir, entonces la esencia es esa. La situación general, tal como me consta y me constaba de pequeño, es que la gente realmente no sabía dialogar, no sabía comunicarse. Había siempre una serie de fricciones, de malentendidos, de opiniones que se intentaban imponer. Entonces, eso iba en contra de ese intento de comunicación. Y si no hay comunicación, no hay cooperación. Y ese es fundamental. No vemos siquiera la importancia fundamental para que exista una cohesión tanto psicológica como social, cultural, en el fondo. De lo que va es de una cultura. ¿Qué es la cultura? Sino el conjunto de significados que compartimos, ¿no? Lo importante dentro de todo eso, por supuesto, no es simplemente compartir lo que hay ahí, porque hay mucha gente que cree estar compartiendo, pero en realidad lo que está compartiendo es una ilusión, es una fantasía, es algo incoherente. El diálogo tiene como núcleo también, como digamos, señal de alarma, sistema de alarma, la coherencia. Tiene que ser algo coherente, algo que realmente encaje, y cuando donde haya contradicciones, ahí es donde hay que meterse, hay que aventurarse, hay que indagar más a fondo. Y como vemos, hay siempre una contradicción entre una persona y otra. Y casi todos nosotros tenemos contradicciones internas que no acabamos de superar. Entonces el diálogo es afrontar precisamente esas contradicciones, meternos ahí, no aguantarnos, identificarnos con un lado solamente. Y hay otra cosa, que somos muy parciales, ¿no? Que nos identificamos con X, Y y Z, ideología, creencia, experiencia y demás. Hemos concluido. Y lo que se concluye es lo que se cierra. Entonces, la conclusión de por sí va ya en contra del diálogo. El diálogo significa apertura. Significa también tener la conciencia de que toda conclusión es parcial, de que todo pensamiento está limitado y que por lo tanto hay que estar abierto a otro descubrimiento. Y ante todo, lo que a mí me parece es que el estado de fragmentación que estoy describiendo, general, es el reto número uno que tenemos en la vida, colectivamente e interiormente. Y si somos un poco serios, entonces me parece que es simplemente de conciencia el abordarlo. Pero tenemos que abordarlo juntos, porque es en la relación donde esas contradicciones se manifiestan, donde esa fragmentación tiene su aspecto más destructivo y doloroso, porque destruye la relación. Entonces, eso me parece a mí de lo más fundamental del mundo, ¿no? Ver eso, que hay que afrontarlo, abordarlo, pero hay que también ser conscientes de que lo que estamos abordando es precisamente la fuente del conflicto. Y mucha gente a eso le da reparo, ¿no? No queremos conflicto, no queremos. Pero sin embargo, tenemos que tener, ¿cómo se diría? Despertar la sensibilidad al factor interior psicológico que genera esas divisiones, ¿no? Y el diálogo es eso. El diálogo es precisamente, se ofrece, tal como yo
lo aprendí, digamos, o lo experimenté con Bohm en particular, y con Krishnamurti también, es precisamente un ámbito en el cual se aborda esa fragmentación. Vamos a hablar, y al hablar nos encontramos con que nos contradecimos, con que estamos en oposición, llegamos incluso a situaciones de polarización, y eso es donde hay que mantenerse ahí, porque ¿qué es lo importante? ¿Mi opinión o la relación humana? Eso no significa simplemente ponerse de acuerdo porque sí, sino simplemente tener algo de una conciencia más de fondo del significado de nuestra propia existencia, que es estar relacionados. Y si las opiniones están, digamos, minando justamente esa cohesión humana, hay que suspenderlas. Es lo que decía Bohm, ¿no? Tener la capacidad del arte de suspender las opiniones, las creencias, las identificaciones. Muchas veces no sabemos que las tenemos y salen, por lo tanto, salen ahí. Pero ahí está el arte de mantenerse ahí en la brecha y tener la suficiente atención al ámbito interior para darse cuenta de que estos factores de fragmentación son, en general, falsos, porque destruyen. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es de construir una sociedad verdadera, una cultura auténtica, y por lo tanto ser nosotros mismos también auténticos, ¿no? Por ahí Eh, iría. ¿Cómo ir más allá de la cerrazón mental, de agarrarnos a nuestras propias opiniones, prejuicios? Ujú. Eso, bueno, no lo sé, porque hay muchas veces que, que la gente realmente no sabe hacer otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, era un infierno, ¿no? Porque no había con quién hablar, sencillamente, por el hecho de que todo el mundo se aferraba a una opinión. Ya tuviese, digamos, fundamento o no, daba igual. Era su opinión y daba igual. Y aunque hubiera un libro ahí aparte de qué color es la bandera de Alemania, ¿no? Que habían visto un barco en la ría, ¿no? Y era un barco, tenía la bandera alemana. A ver, tú, ¿sabes cuál es la bandera alemana? ¿Qué colores tiene? ¿En qué orden? Y se peleaban por, o sea, se disputaban, no se peleaban, se disputaban por los colores y el orden de los colores. Cuando teníamos ahí a mano un mapa mundi, ¿no? Un atlas, y que podíamos verificarlo, pues no querían verificarlo, lo que estaban haciendo era divirtiéndose simplemente con la opinión y quién gritaba más. Entonces, eso es una tontería, ¿no? Es una estupidez, ¿no? Cuando hay hechos ahí. Entonces, hay que tener, digamos, una conciencia de la objetividad necesaria, ¿no? Y si uno se da cuenta de que su opinión es parcial, entonces ya tiene una apertura. Yo creo que tiene ahí más que de nada de la conciencia, tomar conciencia de la parcialidad de las opiniones. Si algo es verdad, no necesita defensa. Si algo es falso, tampoco. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿No? Algo entre medias que ni sabemos si es verdad o si es falso, ¿no? Entonces, ahí es el área de investigación. Entonces, para mí, eso es lo interesante, ¿no? De poder seguir el flujo de la conciencia, darse cuenta también de que por detrás, esa es la dificultad. La dificultad resta, yo creo, en que por detrás hay una voluntad de certidumbre. Como que, en parte eso es un hábito en el que se nos ha entrenado, ¿no? Que para que se nos valore o que para que nosotros tengamos cierta presencia ante los demás, tenemos que tener certezas, tenemos que saber, tenemos que poder afirmar y todo eso, ¿no? Entonces, ser gente de conocimiento o lo que sea. Entonces, eso se nos ha inculcado y es un hábito. El dudar como que no está bien, no se valora, ¿no? El cuestionar, el interrogar, eso, no sé, ahora espero que la sociedad haya desarrollado un poco más. Como vivimos bajo una dictadura, eso era todo dictaduras, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Como decía Camilo José Cela, cuando tienes un dictador en el gobierno, son dictadores hasta el fondo, ¿no? Entonces era lo que encontrábamos, que había dictación, un dictado, todo era dictado. Y cualquier cosa que se le ocurriera a alguien ya había que dictarla a los demás. Eso es una tontería. Entonces lo que hay que hacer es cuestionar, dialogar. También hay que tener la suficiente consideración, ¿no? Para con los demás. Todos tenemos parcialidades. Entonces hay que ser también ciertamente compasivo. Pero eso, sobre todo, hay que cuestionar esa necesidad de certidumbre, de certeza, de seguridad psicológica.
en una idea, en una creencia, en una conclusión. Y eso, como se nos ha inculcado tan fuertemente que eso es donde se afinca nuestro ser interior, cuesta llevarlo ahí, porque significa dudar de la propia identidad, de la propia certeza. Y ahí la dificultad. No sé, porque eso es humildad. En el fondo eso requiere una humildad que parece que anda escasa por ahí.